Estamos en 1994, el año en que se reformará nuestra Constitución, por la que, a cambio de que el criminal Menem pudiese ser reelecto presidente, la nación argentina renunciaba para siempre a la propiedad de su subsuelo, y en especial de su gas y petróleo, que pasaba a ser propiedad en su mayoría de provincias patagónicas que no superaban los 100.000 habitantes, y en especial de sus oligarquías políticas. Recordemos al respecto que gracias a tal hecho, menos de 10 años más tarde, un tal Kirchner, desconocido por todos, tras haber embolsado por tal razón $500 millones, pudo ser elegido presidente sin necesidad de acudir como su predecesor al dinero de los sirios, con todas las secuelas violentas que le produjera al país con la primera presidencia del aludido Menem. En ese entonces, Marcos Guío, quien aparece en este video, en un debate con ciertos padres de sus alumnos, dirigía desde la misma Patagonia en la que vivía el periódico El Fortín y escribía en la revista Cabildo, habiendo sido el único periodista del país que denunciara tal hecho, agregando que él mismo se hallaba en consonancia con un famoso cuento fantástico aparecido en el principal medio periodístico local, en el cual se señalaban las ventajas que le producirían a la región independizarse de la Argentina, lo cual fue luego corroborado por un gobernador patagónico, quien tras visitar los Emiratos de Qatar y Kuwait y constatar sus grandes riquezas, manifestó textualmente lo bueno que sería que el petróleo de la Argentina, así como sus principales fuentes energéticas, estuvieran en manos de los 500.000 habitantes de la Patagonia y no de los 45 millones de argentinos. Para cerrarle la boca y coartarlo de su actividad periodística, Marcos Guío fue atacado con una falsa denuncia por apología del delito, ya que en sus clases manifestó que no era cierto que hubiesen desaparecido 30.000 personas durante el proceso militar, formando ello parte de un plan de disolución nacional, cosa hoy en día aceptada por la casi totalidad de la historiografía y que para evitar la disgregación del país y la instauración de un Estado en el sur, promovido desde el exterior y por cierta ideología sionista, era indispensable constituir un Estado fuerte que impidiera tal accionar. Quien llevó a cabo la denuncia y que aparece en el debate que propagaremos era un dirigente piquetero perteneciente a cierta rama del Partido Comunista. Se demostró así una vez más cómo el marxismo es la contracara del liberalismo, que en aras de cierto federalismo y de la libertad de mercado proclamaba la disolución nacional, tal como sucede hoy en día, donde abiertamente se impetra la disolución del Estado. La Argentina tuvo dos guerras que perdió. La primera contra el marxismo fue en la justicia, y la segunda contra el liberalismo fue en el Atlántico Sur contra Inglaterra. Los dos son hermanos gemelos, tal como se demostró en este debate. Como corolario, digamos que la denuncia aquí aludida terminó en la justicia, habiendo sido el dirigente piquetero condenado a 3 años de prisión por calumnia e injuria. ¿Usted hace profesión de su adhesión política adelante de los alumnos? O sea, yo tengo mis ideas políticas, como toda persona. Ideas políticas. Por supuesto. ¿Adhesión a algún partido? No, a ningún partido. A ningún partido político. Y si en algún momento algún alumno me pregunta una opinión política sobre un tema en particular, por supuesto yo se lo doy. No tengo ningún inconveniente en dársela. Nunca tuve problemas, me dice, en ningún colegio. Pero jamás. ¿Usted es autoritario en el aula? Yo pienso que no. O sea, respeto el principio de autoridad, que es una cosa muy distinta de ser autoritario. Una persona de conducta autoritaria sería una persona que no deja, por ejemplo, opinar a los alumnos. Todo lo contrario, en mis clases siempre hay debates amplios con respecto a los temas, pero eso no significa que yo tenga que excluir mis puntos de vista o que haga demagogia avalando todo lo que dicen los chicos. Muchas veces me opongo a lo que ellos dicen y se los digo. Está bien. Bueno, tenemos a dos padres, lástima, podrían haber venido más. El señor Uranga es el que tiene el micrófono. Su nombre completo. José Omar. José Omar. Acérquese bien el micrófono, así la gente puede escuchar bien lo que usted dice. Uranga, ¿por qué no vinieron más padres? ¿Usted los invitó? Sí, hemos invitado, explico cuál es el problema. No, digamos, se ha invitado, pero no, como no conocemos la dirección de los padres y las autoridades de la escuela no permiten que las conozcamos, se me hizo medio imposible invitar a alguno más.
Pero a usted le hubiera gustado que vinieran más. Con seguridad que sí, al menos los que firmaron la denuncia. ¿Que son que cuántos? Somos 8 en total. 8. Bueno, ¿y qué dice esa denuncia? Y la denuncia habla del autoritarismo del profesor, por ejemplo, y de las cosas que enseña. Los comentarios, porque él no escribe nada. Él dice, por ejemplo, que en este momento haría falta un golpe de Estado para recomponer la cosa porque hay mucha corrupción. Pero si nosotros sabemos lo que nos costó la última dictadura militar, sabemos que un golpe de Estado hoy no compone nada. ¿Sí? Esto a usted se lo comentaron sus chicos. Sí, mi hijo. Yo quería grabar a los chicos. Sí. ¿Por qué no se pudo? Nosotros hemos conversado los padres que estamos acá presentes y con la gente de los derechos humanos, que yo me tomé el atrevimiento de invitarlos, yo se lo planteé a usted en el momento, que no, desgraciadamente no pueden participar porque el autoritarismo de este señor llega hasta acá. ¿Sí? Acérquese bien el micrófono, sí. por favor. Eso. Digo que el autoritarismo de este señor llega hasta acá. ¿Por qué no puede debatir la cosa con representantes de los derechos humanos? ¿Por qué no? Que lo explique Guido. Bueno, yo lo explico porque nosotros antes de iniciar el programa pusimos ciertas condiciones. Yo quería hablar con los padres. ¿Por qué tengo que hablar con intermediarios si el problema es con los padres? No he podido hacerlo antes, en otras circunstancias, bueno, lo quiero hacer ahora. Por ese criterio yo también podría haber invitado a otras personas que podrían haber estado de acuerdo con mi punto de vista. Yo creo que todo programa tiene sus condiciones previas. Está bien. Usted cuando me habló por teléfono, yo le dije, bueno, pero ¿con quién? Usted me invitó a un debate con los padres. Así es. Bueno, yo primero quise saber qué padres, ¿no? Para estar más o menos enterado con quién voy a debatir. Sí, le aclaro que yo no conocí el apellido, bueno, me relacioné con el señor Uranga porque él había logrado cierta trascendencia, creo que lo habían entrevistado varias veces sobre esta cuestión, Uranga. Además que hay reglas de juego en todo debate. Está bien. Bueno, autoritarismo en las clases, ¿a qué se refiere concretamente con autoritarismo en las clases? Y hay casos concretos, por ejemplo, hay siempre versiones de los chicos, cosa que a mi hijo le creo mucho, por ejemplo, que al señor, por ejemplo, no le pueden decir Guío directamente los chicos, sino señor. Ocurrió un caso de que un chico estuvo parado al lado de una mesa, no le permitió ir al baño porque no lo trató de señor. Pero eso no sería lo más grave. Lo más grave es, por ejemplo, han dado una película hace muy poco tiempo, no puedo precisar el día, Los chicos de la guerra. Y los chicos hacen el comentario al otro día. Yo insté a que mi hijo la viera, esa película. Y hace el comentario el otro día en la clase, y el profesor le dice que esa no es la verdad. Que las Malvinas se perdieron porque no fue la gente idónea, que eran un montón de nenes de mamá, los que fueron. Cuando nos mataron un montón de chicos que sabemos cómo fue la cosa, ¿no? Sobre el tema Carrasco, él dice que es una cosa orquestada, como para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Entonces se contrapone con todo lo que yo le puedo enseñar a mi hijo en mi casa. Sí, y bueno, acá la señora puede dar más. Señora, ¿su nombre? Mi nombre es Julia Galván. Mi hijo no va al mismo curso que el hijo de él. Aparentemente en los distintos cursos no ha hablado de lo mismo el señor, pero concretamente con mi hijo ha tenido algunas discusiones y él le ha cuestionado, por ejemplo, su vestimenta. Mi hijo se viste de negro, según él, bueno, le gusta la música metálica, es lo que se dice vulgarmente hoy entre ellos, bueno, soy un metálico. Bueno, lo cuestionó por esa cuestión, cosa que no le cuestiono yo, trato de aceptarlo así como es, mientras tanto no le jorobe la vida a nadie. Entonces me parece muy fuera de lugar, me parece muy irrespetuoso que
que cualquier persona cuestione a alguien y le Un ponga chico- el rótulo de algo por la vestimenta. Un chico va al colegio con esa vestimenta, digamos. Exactamente. ¿En ese colegio usan guardapolvo los chicos? No, o van, no, van con la, no, con la no. ropa de calle, digamos. No, van con ropa de calle, van con la ropa que tienen, o van con la ropa que les gusta. Yo a mis hijos trato de criarlos, siempre traté de educarlos y de criarlos con libertad. Creo que es la única manera que el ser humano tiene de educarse en libertad. No conozco otra forma, no conozco no permito la imposición. ¿Hubo No- alguna manifestación, sí, por eso respecto mismo- a cuestiones ideológicas? Sobre todo eso más en la edad en la que se encuentran estos Por chicos, ejemplo. 14 y 15 años. Bueno, yo no puedo decir, bueno, a mi hijo le impuso cosas. No, gracias a Dios no le impuso nada, porque creo que mi hijo tiene, a pesar de la edad que tiene, de ser muy chico, creo que tiene algunas cosas más o menos claras, o si no las tiene claras, sé que está formándose una opinión de un montón de cosas, pero lo está haciendo en libertad. Y lo está haciendo porque tiene distintos elementos como para formar esa opinión. Yo no quiero que escuche solo una campana, quiero que escuche todas, pero en Está bien. libertad. Ahora, en cuanto al contenido de la clase, ¿le comentó algo sobre las enseñanzas? Por eso digo, aparentemente en todos los cursos no transmite lo mismo. Correcto. Porque mi hijo me dijo, por ejemplo, que en el curso de él no habló de desaparecidos, cosa que yo le creo, porque obviamente yo le creo a mi hijo. Es al primero que le creo, es al que conozco más, al que convive conmigo. No habló de desaparecidos. No, pero me molesta y le molestó a él mucho, y me hizo ese comentario en 2 o 3 oportunidades. Inclusive a él, las veces que habló con el profesor de distintos temas, sobre todo de la ropa y con respecto a los grupos de rock, y que eran transmitían mensajes satánicos o demoníacos o una cosa ¿Eso así. decía el profesor? Sí, bueno, obviamente no se iban a poner nunca de acuerdo. Yo tampoco estoy a veces de acuerdo con mis hijos en algunas cosas, pero lo respeto. Está bien. Bueno, profesor, ¿usted escuchaba algún Sí, cargos? yo escuché, sobre- pero yo quiero ir a lo central, que es la denuncia de apología del delito que se me ha hecho, porque bueno, estas son en última instancia opiniones. La señora dice que reconoce, ¿no?, que yo le manifesté una opinión sobre el rock and roll, bueno, pero que escuché la de él, no le impuse nada, así que bueno, son puntos de vista personales que pueden existir en el curso, ¿no? Yo no creo que pueda molestar a alguien haber pasado un video sobre el rock and roll, ¿no?, en donde se muestra, por ejemplo, que en el rock and roll hay mensajes subliminales, satánicos. Bueno, es un punto de vista, ¿no?, que ¿Es su punto de vista? no es que sea mi punto de vista. Yo le mostré en una circunstancia a los alumnos un video donde se escuchaban una serie de mensajes subliminales, donde se incitaba al consumo de la droga, al satanismo y en fin otras cosas más negativas, pero que de ninguna manera eso implicaba imponerles a los chicos que dejaran de escuchar música rock, sino simplemente se les daba un punto de vista, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo con la señora, hay que darle varios puntos de vista para que ellos que escuchen varias campanas, así ellos pueden formarse una opinión. Pero yo lo que quiero es ir a las denuncias concretas, ¿no?, porque si evidentemente aquí ha estallado un conflicto, no ha sido por esto que está diciendo la señora en estos momentos, sino por una serie de hechos que yo me he venido prácticamente desayunando diariamente. Todos los días que leía el diario me encontraba con una denuncia cada vez más descabellada, más inverosímil, ¿no? Eso yo hipotéticamente habría dicho en el curso, ¿no?, y que por supuesto nunca dije ni podía haber dicho jamás, como voy a demostrar ahora. Pero yo las voy a resumir todas esas denuncias, no sé si usted me permite unos minutos. Bueno, la denuncia de apología del delito sería aquella que consistiría en que yo en algún momento habría manifestado en la clase mi adhesión hacia el gobierno del proceso militar y mi alabanza o mi justificación hacia la desaparición de 30.000 personas. Esa sería la primera denuncia. Bueno, la segunda cosa que se dijo, que no es propiamente una denuncia, pero que es de alguna manera una descalificación hacia mi persona, y que, bueno, que de alguna manera acá un padre acaba de ratificarla, es que yo habría dicho que la guerra de las Malvinas se perdió porque los soldados argentinos eran nenes de mamá que no sabían pelear. Después se dijo también que yo sostenía que el caso Carrasco era toda una confabulación para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Y finalmente se llegó a decir también, en una de las tantas notas periodísticas que han alcanzado, de paso lo quiero mencionar ahora,
alcanzaron una dimensión pero impresionante, como no se dio en ningún otro caso, jamás. Inclusive trascendieron a todo el país. Yo recibí cartas, recibí llamadas telefónicas de Buenos Aires, de Rosario, ¿no?, de gente que se enteró de este asunto, todo por la denuncia de una persona. Bueno, y después por último, o sea, eso que yo habría dedicado clases enteras en el curso a hacer propaganda de un partido político, el partido Modín de Aldo Rico. Bueno, yo voy a contestar estas 4 denuncias. Estas cosas no las dijeron acá. Bueno, pero se dijo en el diario, yo lo leí en el diario eso, como una de las tantas denuncias, ¿no? Y incluso se llegó a decir, bueno, que había que de alguna manera investigar eso, porque hacer proselitismo partidario en la escuela está en contra de la reglamentación escolar. Eso se dijo específicamente. Yo tengo un ejemplar de La Mañana del Sur donde eso se dice varias veces inclusive. Bueno, ahora no voy a decir exactamente quién lo dijo, pero se dijo, concretamente se dijo. Bueno, con respecto al tema del proceso, usted que es un periodista inteligente, cada vez que habrá escuchado una persona que defiende el proceso militar, habrá notado que nunca el que defiende el gobierno del proceso militar va a decir que desaparecieron 30.000 personas, va a justificar ese hecho, sino que va a dar otra versión distinta de los hechos. Va a decir, por ejemplo, que no murieron 30.000 personas, que los que murieron fueron 8.000, y que esos 8.000 que murieron peleando en un campo de combate. Bueno, suponiendo el caso que yo hubiese dicho eso, que yo hubiese mencionado eso, que después vamos a explicar que yo no lo dije ni lo podía haber dicho jamás de ninguna manera, eso no es apología del delito, porque es una interpretación de los hechos. Sería lo mismo, yo le doy este ejemplo muy banal, que por ejemplo, en el caso de este boxeador, Carlos Monzón, y yo dijera que Carlos Monzón es una persona muy buena, y alguien me reprochará, bueno, pero mató a su esposa, la tiró por la ventana. Bueno, pero yo lo puedo manifestar que no es cierto que ha sucedido eso, que él es inocente, que no la ha tirado por la ventana, y que los jueces, que son seres humanos y que lo han juzgado, bueno, se equivocaron. Bueno, entonces eso no es apología del delito. Pero en segundo término, yo quiero aclarar que yo permanentemente, a lo largo de toda mi existencia, mi existencia así política, o sea, la época que he tenido que padecer el gobierno del proceso, fui perseguido por el proceso porque me expulsaron de la Universidad de Buenos Aires. Y luego yo tengo una ventaja que no tienen otras personas, otros colegas, que yo todo lo que digo políticamente lo escribo y lo publico. Yo tengo muchas publicaciones, no es que me quiera hacer publicidad, pero la ¿Alguna? Pero por supuesto. ¿Me puede mostrar? Por ejemplo, en la revista Verbo, que es una revista que se edita en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1985, yo publico un artículo que se titula así, lo puedo mostrar en cámara, ¿no? Acá en esta cámara, La aún vigente pedagogía del proceso, que es un artículo, que de paso lo menciono, donde yo me manifiesto como una persona tan antiproceso, tan antigobierno militar, que incluso califico al gobierno de ese entonces, el gobierno de Alfonsín, de tener muchas características que eran las del proceso. Y les leo 2 o 3 parrafitos donde se nota con claridad mi absoluta oposición a ese gobierno nefasto y responsable de la gran hecatombe que vive la Argentina. He dicho en esa circunstancia, dice, este trabajo pretende señalar que no ha habido diferencia fundamental entre la pedagogía que impulsó el nefasto proceso de reorganización nacional y la que su legítimo heredero, la socialdemocracia, trata hoy de instrumentar en el país. Y termino el artículo diciendo, por si hay alguna duda, yo me refería a una pedagogía de un señor que se llamaba García Oz. Este trabajo, le aclaro que tuvo mucha trascendencia en Buenos Aires, fue puesto como lectura obligatoria en una facultad. Se llamaba García Oz como Martínez de Oz, y hago una pequeña ironía y digo, dice, 2 hoces trajo el proceso de reorganización nacional. La primera hoz, llamada Martínez de Oz, desarticuló el aparato productivo del país, endeudándolo hasta los límites conocidos. Dice, más fue necesaria la socialdemocracia de Alfonsín para que el endeudamiento al Fondo Monetario tuviera pisos de legalidad y de consenso. Bueno, como este artículo tengo cantidades, una enormidad. Está bien, lo dejamos ahí. Entonces, Uranga, ¿tiene algo que decir? Sí, luego de escucharlo al señor, a mí se me hace que tendríamos que pedirle disculpas, porque yo me pregunto, ¿no?
¿Es apología del delito o no decirle a los chicos que tienen 14 o 15 años que en este momento haría falta un golpe de Estado, cuando nosotros tenemos una triste historia, ¿no es cierto? Justamente por un golpe de Estado y una dictadura. Si eso no es apología del delito, no sé qué es. Yo no lo puedo entender. Ahora, yo después que hago la denuncia pública, aparecen un montón de cosas. Desgraciadamente no tengo los medios como para conseguir, por ejemplo, algún número de la revista El Fortín, donde este señor escribía, una revista de ultraderecha que se editaba en Allen, hace mucho que no se edita. No he podido conseguirla, me hubiera gustado conseguirla para traerla. No, ya digo, me faltan recursos, porque yo no tengo el conocimiento necesario quizás. Así plantea la cosa, aparece la palabra de los chicos, las suyas en este caso, contra la palabra del profesor. Acá, como dijo el señor, el periodismo quizá hizo gala de algunas cosas que no estaban dentro del contexto de la denuncia. Pero yo la denuncia la tengo encima, tengo la copia. Si la quiere leer, yo se la alcanzo. Pero sucede que han ido a la puerta del colegio y hubo chicos que lo tuvieron al profesor en años anteriores, que por solo el hecho, hubo uno que lo dijo, por el hecho de ir con una remera con la imagen del Che Guevara en el pecho, lo mandó a examen. Y eso lo dijeron los chicos. Bueno, mire, eso también yo me olvidaba de ese detalle. Falso, porque yo incluso expliqué en una carta que si bien yo no comparto la ideología marxista del Che Guevara, porque yo no soy marxista, sin embargo yo al Che Guevara lo admiro muchísimo. Incluso hay una publicación chilena que se llama La Ciudad de los Césares, yo no la he traído aquí porque suponía que esa no era una acusación que me iban a efectuar ahora, en donde se ensalza la figura del Che Guevara y se dice textualmente, ¿no?, que el Che Guevara es un modelo de persona porque él justamente renuncia a cargos, renuncia a honras, renuncia a una vida burguesa cómoda que le hubiera dado el hecho de ser, por ejemplo, gobernante en Cuba, para dedicarse a luchar hasta las últimas consecuencias por un ideal. Y agrego también así, ¿no?, y lo agrego en una carta que publico en La Mañana del Sur, refiriéndome a estas cosas, que considero válida la estrategia del Che Guevara, la comparto plenamente, de que la única manera de que podamos derrotar al imperialismo norteamericano y al poder financiero que representa es hacerle 1000 Vietnam en todo el mundo. Así que más favorable a las ideas del Che Guevara en ese aspecto no puede haber. Y ya que el señor citó al Fortín, yo voy a aclarar que sí he sido director de un periódico regional llamado El Fortín en su segunda etapa, no cuando se editaba en Allen, sino cuando se editaba en General Roca. Y aquí yo puedo mencionar un artículo mío. Él dice que yo promovía el golpe de Estado entre los alumnos, lo cual es totalmente falso. De ninguna manera promoví el golpe de Estado. Puedo haber dicho sí, ante alguna pregunta con respecto a la solución política del país, que consideraba que se podían dar las condiciones necesarias debido al terrible caos social, a la terrible corrupción que estamos viviendo, de que aquí en este país se instalara una dictadura, pero una dictadura no es lo mismo que un golpe de Estado. Y el golpe de Estado yo lo critico cuando en el número 1 del Fortín del año 1900, el 2 de abril de 1991, bajo mi dirección, en un artículo firmado por mi persona, critico el levantamiento del coronel Zaineldin y considero que ese no es el camino para llegar al poder. A pesar de compartir la ideología nacionalista del coronel Zaineldin, yo soy nacionalista, yo rescato totalmente, reivindico esa doctrina, consideré, y está en este artículo, en la parte final, que no lo quiero leer para no sobrecargar de datos. Nacionalista no. No, absolutamente. Nacionalista con C. De Rosas. Rosas fue un gran dictador. Yo defiendo la dictadura nacional. Perón fue un gran dictador. Acá tenemos un billete, donde acá hay un gran dictador argentino, un gran gobernante, que organizó al país, que evitó que este país se convirtiera en un conjunto de republiquetas. Y acá hay otro gran dictador
que fue el general Perón, que fue un gran dictador en la Argentina. En este artículo, aclaro, yo sostengo que la única salida, la única solución que tiene en estos momentos una doctrina auténticamente nacional y revolucionaria es constituirse en una fuerza política para llegar al poder. Profesor, si me permite, Sí. porque ya estamos en los minutos finales del debate. De acuerdo a lo que yo he escuchado, habría que presumir entonces que esto se debe a una especie de confabulación contra usted. Es decir, Por supuesto. hay un grupo de alumnos y un grupo de padres que han dicho, bueno, vamos a decir todas estas cosas del profesor Guío. Claro. ¿Para qué? Usted dice que puede haber una persecución ideológica, Sí, exacto, o exacto. a usted no les cae simpático, digamos. Yo le voy a dar la explicación inmediatamente de por qué todo esto, ¿no? Me hubiera gustado también aclarar el tema de las Malvinas, que yo escribo que si yo opinara que los combatientes de Malvinas son nene de mamá, difícilmente la asociación de excombatientes me hubiera dado espacio en su revista. Es una revista que se publica aquí en Cipolletti, y en esa revista digo textualmente, dice: tras haber quedado demostrado que no era cierto que los argentinos supimos defendernos en Malvinas y que contrariamente a ello le propinamos duros castigos y grandes bajas al enemigo, o sea que ensalcé permanentemente el valor del soldado argentino. O sea, es una mentira absoluta que yo pueda haber dicho. Ahora, ¿hubo una reunión en el colegio donde usted podría haber ido con este material y no fue? Claro, porque justamente por las razones que yo mencioné, que se había distorsionado absolutamente todo, se había inundado de periodistas, de fotógrafos, mis fotos circulaban por los diarios, había personas que no tenían nada que ver. Yo quería una reunión con padres y alumnos, había representantes del gremio, no sé si de los derechos humanos, en fin, había de todo así. Eso era una especie de meeting popular. Y yo quería tener una reunión con los padres y con los alumnos, cosa que jamás tuve, jamás... ¿La buscó? Pero por supuesto, o sea, el que tenía que haberme buscado era el padre que tenía dudas, haberme preguntado qué era lo que yo había dicho en clase, no haberse movido por prejuicios. Ahora, usted me dice cuáles son las causas de la persecución. Yo creo que el padre, bueno, él a lo mejor habrá sido una persona que actuó muy emotivamente, muy emocionalmente. Él mismo dice que no buscaba semejante trascendencia periodística, y yo creo que ha sido usado de alguna manera para una persecución política, una venganza política, en pocas palabras. Porque, ¿de parte de quién? Bueno, yo lo voy a decir. No voy a dar los nombres y apellidos, pero voy a dar una pista de qué se trata. Justamente, el diario El Fortín se preocupó durante mucho tiempo de hacer serias denuncias en contra de la tremenda corrupción, de los terribles roscas y arreglos políticos que existen en la región, con nombres y apellidos, fueron dados todos absolutamente, así que cualquier persona que quiera conseguir la colección los va a encontrar. Y estas personas, que son piezas muy importantes de la política local, indudablemente han buscado la ocasión oportuna para ejecutar su acto de venganza.